Muy buenas tardes. Entonces, para continuar con los temas de revisión de urología, vamos a hablar sobre dos temas importantes y muy frecuentes en esta especialidad y sobre todo en la toma de decisiones para el médico general cuando se presentan casos agudos. Vamos a hablar de obstrucción urinaria y de urolitiasis. Estos dos temas se han decidido trabajar juntos porque tienen una alta relación. Entonces, empecemos con la obstrucción urinaria. La obstrucción urinaria, pues básicamente se define como esa uropatía obstructiva que se genera en algún punto de todo el tracto urinario y que va a desencadenar algunos síntomas de obstrucción. Como sabemos, pues el tracto urinario va a funcionar para el transporte de la orina y cualquier situación puede llegar a generar, en este caso, una alteración anatómico-funcional del sistema urinario. Entonces, según diversas clasificaciones, puede ser, según la localización anatómica, alta o baja. Se va a entender como alta cuando afecta el área de los riñones y los uréteres, y baja cuando afecta el área distal a la vejiga. ¿Sí? Según el origen, congénita o adquirida, las congénitas son raras, pero existen. Puede que haya una estrechez de los cálices renales o estrecheces ureterales muy marcadas, entonces puede pasar. Y la adquirida pues tiende a ser la más común y según la gravedad puede ser total o parcial. La más utilizada tiende a ser la localización anatómica. Bien, ¿por qué es importante saber sobre obstrucción? Un alto potencial de generar una insuficiencia renal. Si no se trata pronto y si no se identifica cuál es la causa subyacente que la está generando, puede desencadenar graves problemas funcionales para el riñón, sobre todo en aquellos casos cuando las obstrucciones son bilaterales, lo cual es raro pero puede suceder, o cuando la persona presenta agenesia renal y solamente posee un riñón, o de pronto ha tenido un proceso subyacente, ha perdido ya un riñón o uno de esos riñones está ya fallando, pues tenemos que tratar en todo momento de salvar el riñón funcional. Aquellas obstrucciones que tienden a durar más de un mes van a generar un daño funcional y estructural permanente, sobre todo a todo lo que es pues, como tal el área funcional de las nefronas. La obstrucción puede generar la glomerulonefritis focal y segmentaria. Inicialmente empieza siendo focal, pero como se va perdiendo la función completa, pues todo el riñón se va deteriorando y al final va a haber una atrofia de este mismo. Ahora, según el lugar, como les había mencionado, puede ser inferior, dado en la parte de la uretra y la vejiga, y va a desencadenar ciertos síntomas, ¿sí? Esta tiende a ser un poco más común que la superior. ¿Cuáles son estos síntomas? El retraso en la micción, la disminución del tamaño y la fuerza del chorro, el goteo, la disuria y la incontinencia por rebosamiento. Si se dan cuenta, estos síntomas son muy comunes en patologías como la hiperplasia benigna prostática. Por eso, tienden a generar siempre como una fuerza para poder terminar con la expulsión de la orina. En cambio, cuando los síntomas, cuando las obstrucciones a nivel superior afecta lo que es el riñón y los uréteres, en estos casos las manifestaciones pueden ser muy vagas y las alteraciones pueden llevar tanto tiempo que cuando se identifica es porque ya ha avanzado mucho el proceso y va a generar un daño mucho más grave. Los síntomas pueden ser realmente, como les decía, muy vagos. Eh, la principal manifestación es el dolor por la distensión que se hace en las cavidades renales y ureterales. Entonces, esta imagen es común de una obstrucción urinaria alta. Un paciente puede estar con este proceso patológico y no sentir algún síntoma alguno, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto este riñón que está fallando, ¿sí? Todo este tracto urinario superior que está fallando por una obstrucción se ve compensado por el riñón contralateral. En estos casos, lo que vemos acá es una hidronefrosis. Hidronefrosis no significa que haya agua dentro del riñón. Hidronefrosis realmente significa que haya una dilatación de todo lo que son los cálices renales, de todo lo que es el uréter, las estrecheces ureterales. Entonces, estamos hablando de la obstrucción urinaria en este momento ya alta, que va a generar una hidronefrosis, que es lo que les mencionaba, la dilatación de la pelvis y todos estos cálices renales asociados a una obstrucción, bien sea en el uréter o bien sea en alguno de los cálices.
Esto va a llevar a que haya una uropatía obstructiva, dando un daño funcional o anatómico, y finalmente, cuando ya empieza a haber apoptosis y daño a las nefronas, pues esto se llamará nefropatía obstructiva. ¿Cuáles son las causas de las obstrucciones en las vías superiores? Entonces, como se dan cuenta, son muchas, pero mencionar las más usuales y las que de pronto tienen un poco más de diagnóstico y manejo del médico general. Entonces, dentro de las renales, en las congénitas, pues tienden a ser muy raras, pero dentro de estas, los quistes renales son los más frecuentes. Entonces, aquellos bebés que desde tempranas edades empiezan a manifestar síntomas de obstrucción o sospechamos de pronto con un examen físico o con una sintomatología de pronto algo vaga sobre una obstrucción, pues podemos pensar en los quistes renales. Las neoplasias en los riñones de por sí no son tan frecuentes, pero dentro de ellas tenemos el tumor de Wills y el carcinoma de células renales que pueden generar una obstrucción por el efecto de masa y generar una uropatía obstructiva. Dentro de las metabólicas tenemos los cálculos que realmente son una de las causas, por no decir la más frecuente de todas, generando uropatías obstructivas. Por eso esto tiene que ser de fácil. Dentro de las misceláneas, el trauma renal que pueda existir, generando un proceso inflamatorio, generando un hematoma, generando sangrados. Ahora, dentro de las causas de los uréteres, las congénitas, la más frecuente es el ureterocele. Podemos tener procesos neoplásicos, sobre todo aquellos procesos que generan compresión de los uréteres de manera externa. Y dentro de las inflamatorias, si se dan cuenta, no hemos hablado tanto de infecciones, porque es poco usual que generen un síndrome obstructivo, pero sí tenemos una causa muy frecuente de consulta ginecológica, la endometriosis. Este tejido endometrial puede viajar y localizarse en el tracto urinario superior o cercano a este y generar inflamación al punto de que genere las obstrucciones. Y en las misceláneas tenemos la radioterapia. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque en muchos casos que se usa radioterapia, sobre todo para tratar el cáncer prostático, se genera daño al epitelio y a los tejidos que forman el área renal, el área urológica. El embarazo, pues de por sí, el efecto de masa que se genera va a disminuir como tal la salida de la orina. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Y esta palabrita sí está fuera y está sola, porque se ha demostrado que si no es la primera, es la segunda de las causas más frecuentes de una uropatía obstructiva, las causas iatrogénicas, cuando hacemos manipulación para alguna cirugía, para algún procedimiento, cuando utilizamos lo que les decía, la radioterapia, todo esto en muchos casos puede generar síndromes obstructivos muy graves que desencadenen insuficiencias renales severas en los pacientes. ¿Cuáles son esos cambios de la función renal? Básicamente dados por la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. ¿Sí? Estos dos son los más importantes, aunque también cambian las dinámicas del sistema colector. ¿Qué va a pasar? La filtración glomerular, cuando hay una obstrucción, va a aumentar. ¿Sí? El riñón va a sobreesforzarse para tratar de eliminar esos líquidos que se están reteniendo. Y el flujo sanguíneo también va a aumentar. ¿Por qué? Porque se va a tratar de dar un mayor aporte de oxígeno, de glucosa a las células para que cumplan con una función más idónea. ¿Sí? Entonces, cuando las obstrucciones ureterales son unilaterales, vamos a ver que en una primera fase aumenta el flujo sanguíneo, aumentan las presiones en los túbulos y en el sistema colector con el objetivo de sacar la orina. Pero la hidronefrosis, la obstrucción, va a generar que estas áreas funcionales estén encharcadas. Entonces, básicamente lo que van a hacer es terminar generando mayor grado de hidronefrosis. Las presiones finalmente van a descender y también va a descender el flujo sanguíneo, lo que va a llevar a las consecuencias graves de fibrosis, finalmente de una atrofia renal. Estos procesos obviamente son mucho más graves en una obstrucción ureteral bilateral porque, como les decía, no va a haber compensación del riñón contralateral. Instrucción sobre la función tubular, pues lo que les decía, en los casos unilaterales siempre hay compensación, entonces las manifestaciones pueden ser muy tardías y cuando ya se encuentran el riñón que estaba sufriendo ya tiene un daño permanente. En general,
muchas áreas de los riñones empiezan a perder funciones, entonces se pierden los efectos de los iones, se empieza a soltar mucho sodio y con la pérdida de sodio pues se va agua, lo que va a aumentar el grado de hidronefrosis y no va a haber respuesta de las acoporinas a la vasopresina, entonces no vamos a mantener líquido, por decirlo así, dentro de nuestros organismos, sino que vamos a soltar más. Se va a perder la concentración de la orina por el daño a la médula renal. La orina no se va a acidificar, sino que lo que son los desechos normales de excreción, lo que se van a hacer es reabsorber y esto va a llevar también a que existan otras consecuencias en el paciente, como una acidosis metabólica, que lo puede llevar incluso a la muerte. El alivio de la obstrucción en menos de 72 horas permite que se recupere completamente la función renal en unos 14 días, pero como les decía, si dura más de un mes, esto va a generar que se dé una fibrosis de los túbulos y del intersticio, generando la apoptosis y con la peor consecuencia, una insuficiencia renal. Ahora, esto era por el lado de la obstrucción urinaria alta. Por el lado de la obstrucción urinaria baja, vamos a hablar un poquito de las causas. Dentro de la vejiga y la uretra, las causas congénitas, si nos damos cuenta, eh, realmente son la fimosis, las hipospadias y las epispadias. Esto es lo más frecuente dentro de las causas congénitas y es de fácil identificación para el médico general o en el proceso del nacimiento. Hay que revisar que los bebés no nazcan con este tipo de alteraciones que no van a permitir finalmente que la orina salga por los orificios normales. Las neoplasias son frecuentes, sobre todo el carcinoma de próstata, hay que tenerlo en cuenta. Dentro de las inflamatorias, en este caso también podemos encontrar una prostatitis, y dentro de las misceláneas encontramos la hiperplasia prostática benigna como una de las causas más frecuentes de obstrucción en vías urinarias bajas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que acá la iatrogenia también juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, estos carcinomas prostáticos generalmente pueden haciendo cirugías de resección. Estas cirugías de resección generan que haya una manipulación de la uretra y la uretra tiende a ser muy sensible, ¿sí? Con manipulaciones tan sencillas que se hagan por estos orificios pueden desencadenar procesos de fibrosis y generar obstrucciones parciales o incluso la radioterapia. Entonces, un poco de lo que ya hemos visto, la vejiga almacena la orina y luego se vacía gracias a la contracción del detrusor. La vejiga tiene que hacer una contracción sostenida para poder soltar el líquido por la uretra. Sin embargo, esta presión no se va a transmitir al tracto urinario superior. ¿Cómo se logra? Pues mediante el sellado o la utilización de unas válvulas que van a estar básicamente en esta zona que van a tapar la comunicación vejiga-uréteres, ¿sí? Cualquier obstrucción por debajo de la vejiga va a generar una falla que al principio es muy sintomatológica con todo lo que ya les había mencionado, el goteo funcional, el pujo, la incontinencia por rebosamiento, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que esto va a afectar finalmente a los uréteres y a los riñones y que puede ser muchísimo más grave porque acá tenemos un solo orificio, entonces esto va a llevar a que tanto el riñón izquierdo como derecho se vean afectados. Entonces, las estenosis de la uretra, que tiende a ser la causa más frecuente, pues se dan porque va a haber un daño de este epitelio uretral que realmente tiende a ser muy lábil o incluso el cuerpo esponjoso subyacente, formando una fibrosis y esto llevando a una cicatriz permanente. Dentro de las causas de la estenosis de uretra, bueno, se puede dividir anatómicamente entre uretra anterior y posterior. Esto es más como de términos anatómicos. A mostrar de una vez en esta imagen. Entonces, es una división que se hace según la uretra vulvar o según la uretra membranosa, ¿sí? Es más una referencia anatómica. La uretra posterior es sobre todo la parte que compone la uretra que pasa eh, por la próstata y su trayecto final. La uretra vulvar ya es lo que compone sobre todo la parte que está dentro del pene y un poquito más hacia el fondo. Entonces, como les decía, las estenosis anteriores se pueden dar por causas traumáticas al caer sobre el perineo. Esto es muy usual, sobre todo en esos pacientes del campo que se caen de sus caballos, que tienen golpes fuertes,
esos pacientes tienen el golpe, pasa por desapercibido y después de mucho tiempo es que empiezan a manifestar los síntomas porque el proceso de fibrosis se va dando de manera enmascarada, pero va sucediendo. La iatrogenia, vuelvo y les recalco, causa muy común de sondas, la cirugía transuretral, esto causa mucha estenosis uretral. La uretritis gonocócica no es frecuente que la cause, pero hay que tener en cuenta en esos pacientes de pronto que nos lleguen con estas infecciones. Y las causas congénitas no son frecuentes, pero sí se dan en el punto de unión de la uretra anterior y posterior. Ahora, las estenosis de la uretra posterior, en aquellos pacientes que tengan fracturas de pelvis, el trauma puede llegar a afectar el epitelio uretral, vuelve y juega la cirugía de resección transuretral de la próstata y vuelve y juega la braquiterapia o otros procedimientos que se realicen con el objetivo de tratar enfermedades de la próstata o por ejemplo el láser cuando se utiliza en algunos casos para tratar los cálculos. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Como les decía, tienden a ser graduales, insidiosos, dependiendo del grado de obstrucción. Si la obstrucción no es severa, es parcial, pues los síntomas asimismo van a ser un poco silentes o menos graves. ¿Cuáles pueden ser? El chorro débil, el pujo, la intermitencia, el vaciamiento incompleto, todo lo que tenga que ver con el goteo postmiccional y a consecuencia de estas obstrucciones y retenciones es muy frecuente que los pacientes consulten por infecciones. Entonces, eh, aquel paciente hombre, tiende a ser más frecuente en hombres, que nos consulte por una infección urinaria, ya nos da un criterio para investigar que hay algo más de fondo, ¿sí? Porque las infecciones urinarias no son frecuentes en hombres, entonces hay que investigar. Y si ese paciente sobre todo se vuelve recidivante, pues con mayor grado de investigación lo vamos a hacer. Esta es una obstrucción congénita de las que les hablaba en el punto donde se une la uretra anterior, que se dan cuenta es mucho más larga, y la uretra posterior. Esto se hace utilizando una uretrografía como método diagnóstico, pero pues ahorita se las menciono. Si se dan cuenta, pues las estenosis uretrales se da porque se forma una estenosis uretral, el grado de fibrosis y cicatriz va a generar pues la obstrucción. Y va a haber pues obviamente distensión de otras partes de la uretra. El diagnóstico, la uretrografía retrógrada, se va a evaluar la uretra anterior y pues cuando se utiliza la parte miccional, pues se evalúa la parte posterior. ¿Qué se realiza? Se inyectan de 10 a 20 mililitros de contraste por una sonda Foley acá en la fosita navicular, como se hace de manera retrógrada, pues este líquido va a marcar todo el trayecto de la uretra, se toma la radiografía y finalmente pues se da cuenta el, el médico y el radiólogo en donde es que existe la estrechez uretral. La ecografía también puede funcionar, define la longitud de la estenosis, pero solamente se puede utilizar acá en la uretra anterior, que es donde tiene mayor acceso. Y la uretrocistoscopia, pero pues como les decía, cualquier manipulación al mayor grado de fibrosis. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, ante obstrucciones severas tenemos que rápidamente generar un alivio cuando se forman esos globos vesicales. Lo ideal es colocar una sonda de cistotomía y empezar a investigar por qué era que estaba obstruido. Otros procedimientos es la dilatación y uretrotomía interna óptica, que es esta que se ve acá, y se reserva para casos muy leves de longitud corta y poca fibrosis, menores a 2 centímetros. Entonces lo que hacen es, pues por un cistoscopio, empezar a mirar en dónde está la estrechez uretral y empezar como a disecar. Pero si se dan cuenta, esto puede de alivio y de tratamiento para el paciente, pero es muy riesgoso de que debido a esto se genere después mayor grado de fibrosis. Ante estenosis ya muy complejas, se hacen anastomosis terminoterminales, donde se quita el segmento que está fibrótico y si es necesario reconstruirlo, pues se usan pliegues de la mucosa oral o pliegues del pene. Bien, esta es la parte de uropatía obstructiva, la parte de obstrucciones. Ahora vamos a hablar de la causa principal de consultas en el servicio de urgencias
relacionadas a urología, las litiasis urinarias. ¿Qué son las litiasis urinarias? Es la presencia de cálculos en cualquier segmento de las vías urinarias, principalmente pues, en los uréteres y en los riñones. Aproximadamente, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, un 50% de los pacientes con cálculos tendrá recurrida si no mejoran ciertos hábitos que generan mayor riesgo de formar cálculos. Y esto lo pueden hacer en menos de 5 años, incluso en menos de un año. Epidemiológicamente vemos que es una enfermedad muy común, del 2 al 3% de la población general lo puede padecer. La edad y el sexo, entonces para tenerlo en cuenta, son frecuentes a partir de la tercera década, pero incluso hay pacientes que a partir de los 20 años ya están desarrollando cálculos. Es más frecuente en los hombres, ya vamos a ver por qué. La geografía del clima es más prevalente en climas calientes, áridos y secos. ¿Por qué? Porque aquí es donde se pierde mayor cantidad de volemia, entonces los solutos empiezan a prevalecer sobre los líquidos y es más fácil que se forme un cálculo. La ocupación, los trabajos con mayor exposición al calor y a la deshidratación, entonces aquí es donde se relaciona tanto con la geografía y el clima y con el sexo. Por eso es más frecuente en hombres, porque generalmente están expuestos a trabajos con mayor exposición al sol. Y el agua, el consumo de agua es el factor de riesgo más importante para desarrollar cálculos en las vías urinarias, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Porque aunque parezca chistoso, es lo que le tenemos que recomendar a un paciente, que mantenga una ingesta de agua, la recurrencia de los cálculos renales. ¿Cuál es la etiología? Entonces, el proceso de formación inicia cuando la orina se satura. ¿Se satura con qué? Con solutos. Cualquier soluto que tengamos, ahorita vamos a ver cuáles son los principales, pues va a empezar a prevalecer, va a empezar a generar mayor densidad de la orina y va a empezar a formar cristales, en la nefrona, que después pueden empezar a crecer y enclavarse en alguna parte del sistema urinario. Y en algún momento estar retenidos generando una sintomatología en específica. Si se dan cuenta, la orina está compuesta en un 95% de agua y en un 2% de sales minerales y 3% de urea. Cuando estas relaciones cambian y, por ejemplo, ya tenemos un 10% de sales minerales y un 10% de urea, pues los solutos están empezando a aumentar, la densidad de la orina empieza a aumentar y esto hace que se genere más cálculos. Desde un punto de vista práctico, vamos a ver que las litiasis se pueden dividir en dos. Las de composición cálcica, que representan un 70 o un 80%, son mucho más frecuentes, como lo ven, entonces por eso son las que más vamos a hacer énfasis. Y otras composiciones como las de ácido úrico, cistina y estrubita. ¿Cómo es ese proceso de formación? Entonces va a haber un estado de saturación. Este es el evento central de la formación de un cálculo. Hay más soluto en una solución. Es hacer de cuenta que hacemos un experimento, vemos que aplicamos sal en un vasito con agua y si la sal y el agua están básicamente equilibradas, esta sal se va a disolver en el agua, pero cuando empezamos a aplicar más sal, más sal, más sal a la misma cantidad de agua, va a haber un punto donde esto va a empezar a descender y básicamente, como ejemplo, podemos ver esta imagen. Empiezan a formarse como agregados de solutos y esto es el evento central en el cual se va a empezar a formar un cálculo renal. Todo esto es a lo que se le denomina nucleación, pero con la llegada de más sustancias va a haber un crecimiento de estos cristales, agregación y finalmente una retención por todos los altos niveles de las sales, el bajo consumo de líquidos y el cálculo se vuelve estable. Y finalmente también hay ciertos inhibidores y promotores de la formación de cristales. El citrato es un inhibidor, el magnesio es otro inhibidor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas sustancias también empiezan a disminuir, pues es mucho más fácil de que un paciente haga manifestaciones de cálculos renales. Como les decía, las litiasis cálcicas del 70 al 80%, generadas por oxalatos o fosfatos cálcicos. Estos normalmente los consumimos en nuestra dieta, hacen parte del aporte de calcio necesario para los humanos y pues realmente ellos son los que empiezan a generar esos eventos de nucleación y de crecimiento, ¿sí? No es que se tenga muy identificada su causa, pero pues hay varios factores de riesgo. Entre esos, la hipercalciuria idiopática es la más frecuente, se excreta mucho más calcio del que se debería excretar, por lo cual pues hay un evento de aumento de solutos.
El tratamiento gracias, que se va a hacer es el tratamiento con tiacidas para disminuir ese calcio que se excreta, y pues se puede tratar con el citrato potásico, que lo que ayuda es a disolver las piedras o las primeras formaciones de litiasis cálcicas. Otro factor de riesgo es la hiperuricosuria, y sí, hay cálculos que se forman a partir de ácido úrico, pero en estos casos las litiasis cálcicas pueden empezar por esto, por una nucleación o un punto de formación inicial dado por el ácido úrico, y a partir de eso se empiezan a pegar cristales de calcio. Pues esto es porque generalmente hay exceso de purinas en dieta. Ahorita vamos a hacer mayor hincapié en esto. Hiperoxaluria, esto pues no es frecuente, entonces no lo vamos a tratar. La hipocitraturia, como les dije, el citrato es un inhibidor. Está el hiperparatiroidismo primario, esta es la causa más frecuente de hipercalciuria conocida, entonces pues hay una disfunción de las glándulas paratiroideas y va a generar que haya una mayor excreción de calcio. Y otras, acá señalé que es la más importante, la poca diuresis. Aquellos pacientes que aguantan mucho, que consumen poca agua, pues obviamente van a tener un mayor riesgo de generar eso. Estos otros son los representan del 20 al 30% de cálculos. La litiasis úrica se da por la formación del ácido úrico, ya el cálculo es completamente de ácido úrico, y este ácido úrico es poco soluble en la orina. Cuando el pH aumenta, pues se vuelve más soluble y es mucho más fácil de que se excrete. Por lo tanto, cuando vemos de que el paciente tiene una litiasis úrica, lo que se hace es disminuir primero el ácido úrico excretado. Esto se puede hacer tanto con dieta, disminuyendo todo lo que son las purinas en dieta. ¿Y en dónde encontramos las purinas? Pues las encontramos en las carnes rojas, en las salsas, en todos esos alimentos viscerales como el hígado, el corazón, ¿sí? En todo esto principalmente, en algunas veces también en el pollo, en otras carnes de animales como el venado, ¿sí? Pero principalmente las carnes rojas y las salsas. Entonces, ese es el primer tratamiento, disminuir la dieta de las purinas. El alopurinol, lo que hace es inhibir una enzima que convierte las purinas en ácido úrico. El ácido úrico, como les decía, es el producto de desecho que se da a partir del metabolismo de las purinas. Y alcalinizar la orina, pues con citrato potásico o bicarbonato sódico para volverla más soluble y que se haga. La litiasis cistínica, la cistina es un aminoácido normal de nuestro cuerpo. Esto simplemente es un trastorno en el que no se reabsorbe, se empieza a eliminar más y la persona pues hace cálculos a partir de ello. Esto es poco frecuente, pues no voy a hacer énfasis, pero esta sí me parece muy importante, y es la litiasis infectiva. Es la única litiasis que es más frecuente en mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen mayor recurrencia de infecciones urinarias. Estos cálculos de estruvita, que es un material que se forma a partir de los compuestos que realizan, bueno, de los desechos que se dan a partir de la urea, que sería el amonio urinario, se van a formar esos cálculos de estruvita. ¿Y quién los forman? Gérmenes gram negativos, gérmenes como el Proteus, la Pseudomonas, la Klebsiella, ¿sí? Que también van a ser muy difíciles de erradicar. Entonces hay que tener en cuenta estos casos. Esto es como un cuadrito resumen. Recordarles, los de sales cálcicas son los más frecuentes. Recordar acá en la parte del sexo, los de estruvita son los únicos que son más frecuentes en mujeres. Las etiologías, pues ya las he mencionado. Dentro de la radiología, que es importante, que muchas veces nosotros a nivel primario o secundario de atención solamente tenemos rayos X. Entonces, normalmente los cálculos se ven radiopacos, pero los que son más frecuentes, los de sales cálcicas y los de estruvita. Entonces también hay que tener en cuenta que los de ácido úrico, los de cistina, se nos pueden pasar. La morfología, pues esto ya lo reportan como tal los estudios que se hacen del parcial de orina, pero se reportan y se tienen que reportar, sobre todo cuando tengo sospecha de una urolitiasis, y pues los tratamientos que ya les he mencionado como tal en las anteriores diapositivas. Pero ahora, ¿yo siempre estudio un paciente con cálculos renales? No, lamentablemente, aunque debería ser de esta manera, no lo estudiamos siempre, porque pues, vemos que es una enfermedad muy frecuente.
Pero ¿cuándo vamos a estudiarlo? Cuando vemos que estos cálculos empiezan a una edad muy temprana, antes de los 20 años, cuando vemos que hay litiasis bilaterales, esto no es frecuente, estas litiasis bilaterales las podemos encontrar mucho, sobre todo en esos pacientes que presenten cálculos de struvita, cuando tenemos litiasis en un riñón único o en un riñón mal formado, pues porque tenemos que preservarlo, cuando la composición es poco frecuente, entonces cuando es de cistina, cuando es de struvita, y en algunos casos cuando es de ácido úrico. Bueno, cuando es de ácido úrico, realmente hay que investigar si hay un trastorno o hay un exceso de ácido úrico en sangre. Cuando hay litiasis recidivante, créanme que si ya es la segunda vez que un paciente consulta, o sea, ya fue tratado por primera vez y vuelve a consultar por una litiasis, lo mejor es que se investigue de una vez. Cuando empezamos a ver nefrocalcinosis, y es que por el aumento del calcio, ¿sí?, excretado, el riñón como tal empieza a calcificarse, y cuando encontramos litiasis coraliforme. Esta litiasis coraliforme es la que se relaciona a los cálculos de struvita. ¿Cuál es la presentación clínica? Estas dos señaladas son las más importantes. El cólico nefrítico, que es lo que nosotros como médicos generales vamos a recibir, en lo cual debemos actuar y en lo cual debemos de dar un correcto diagnóstico y manejo. Y las infecciones urinarias, que pues también tienden a ser frecuentes y se van a desarrollar con todo eso que hemos hablado antes también, con los procesos de obstrucción. Pero cuando estos pacientes no manifiestan cólico nefrítico o infecciones urinarias o alguna de estas otras manifestaciones que pueden ir inmersas dentro de las dos anteriores, simplemente se van a descubrir como un hallazgo incidental, y en muchas ocasiones se les da seguimiento o se les da un manejo médico expulsivo. Sin embargo, hay que tener siempre en cuenta que en menos de 3 años esos pacientes van a tener una presentación aguda. Entonces, cólico nefrítico es la consulta más frecuente en urgencias. Hay un dolor unilateral en el flanco del riñón o del uréter afectado y en el abdomen inferior. Se van a dar de inicio súbito y va a presentar síntomas muy vagos como las náuseas y los vómitos. Realmente hay que saber, como médicos generales, identificar un cólico nefrítico porque puede verse muy similar o relacionado a alguna patología abdominal y podemos equivocarnos. Entonces, lo más importante es entender que un paciente que tiene cólico nefrítico no está quieto como está un paciente con una patología abdominal, ¿sí? El paciente con cólico nefrítico está muy inquieto, está moviéndose de un lado a otro, se sienta, se para, así porque necesita como buscar un acomodo de alguna manera para mejorar su dolor. El paciente con el cólico nefrítico no tiene el abdomen en tabla, no tiene el abdomen distendido, ¿sí?, como comúnmente lo podemos encontrar en aquellos pacientes con patología abdominal. Y pues dirán, ¿por qué náuseas y vómitos? Porque todas estas reacciones hacen que haya una sensibilización al sistema nervioso y se va a dar también pues con esta sintomatología. Si se investiga mediante un parcial de orina que debe hacerse, pues se va a encontrar hematuria. ¿Por qué? Porque va a haber una irritación de ese cálculo pasando por las vías urinarias, generando pues procesos de sangrado, que es lo que menciono acá, incluso generando sintomatología de urgencia urinaria, de poliacuria, o sea, mucho ardor, mucho dolor, ¿sí? Este dolor se encuentra dado por la liberación de prostaglandinas que libera el uréter en respuesta de la propia obstrucción que se está dando. Bueno, y que es importante, este dolor tiene una irradiación, ¿a dónde? A la pierna ipsilateral y a los genitales, también para tenerse muy, muy en cuenta. La otra manifestación, las infecciones urinarias, estos son los cálculos coraliformes o también llamados cálculos en asta de venado. ¿Por qué son así? Porque estos cálculos crecen tanto y adoptan la forma de los cálices renales. Como se dan cuenta acá, tienen la forma de los cálculos renales y acá es cuando se sacan. Estos cálculos tienen que tratarse de manera rápida, hay que saberlos identificar y son los relacionados sobre todo a aquellas infecciones recurrentes donde hay una descomposición de la úrea. Diagnóstico, sospecha clínica. Paciente con cólico nefrítico, debo tener en cuenta los síntomas, un adecuado examen físico y tener en cuenta todos esos antecedentes. En qué trabaja, su consumo de agua, tiene antecedentes familiares, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Se les puede pedir los citoquímicos de orina, el parcial de orina, se va a encontrar hematuria, por lo que ya les mencioné, va a haber la presencia de cristales, entonces yo tengo que
identificar qué cristal me están reportando, porque eso me va también a dar como un diagnóstico de qué tipo de cálculo presenta el paciente. Incluso pueden haber bacterias por los grados de obstrucción que se estén dando. Los exámenes de laboratorio, hemoleucograma, pues para ver cómo está ese paciente, si de verdad tiene una infección grave, y la creatinina para ver si se está empezando a afectar la función renal. Los estudios metabólicos, como les decía, solamente en casos especiales y se toman un mes después de resolver la uropatía por la que consultó el paciente, sin cambiar los hábitos de vida. ¿Por qué? Pues porque en ellos vamos a poder identificar si el cálculo de pronto es por ácido úrico o por se puede pedir todo, o bueno, si son de calcio y son recidivantes, pues yo necesito averiguar por qué, ya que hay muchas causas, hay mucho calcio, hay mucho ácido úrico, tengo mucho fosfato, tengo poco magnesio, tengo poco citrato, ¿sí? O cómo están los niveles del aparato hormonal. Los estudios radiológicos, entonces, después de tener una identificación clínica importante, yo requiero un estudio radiológico para primero saber en qué lugar está ubicado el cálculo y segundo, darle un manejo correcto. Entonces, por mucho tiempo los RX simple de abdomen fueron el método diagnóstico eh, preciso, ideal para hacer la identificación. Sin embargo, pues han venido en desuso debido a nuevas técnicas, pero no los podemos olvidar porque posiblemente esto es lo que vamos a tener en nuestros servicios cuando hagamos un rural o cuando simplemente estemos trabajando como médicos generales en un segundo nivel. El 90% de los cálculos son visibles. ¿Cuáles sobre todo? Los más frecuentes y los destruidos. Entonces, esto pues es una ventaja de este estudio. Otro que se puede usar, bueno, porque puede tener ciertas desventajas, porque en aquellos pacientes que de pronto no hayan hecho una defecación, pues toda esta materia fecal puede generar un proceso de tapar, por decirlo así, tapar y no dejar ver bien los cálculos. La ecografía puede diagnosticar, pero no en los trayectos, solamente en las áreas renales, pero puede darme indicios de si el paciente tiene una hidronefrosis. Realmente no es que se utilice mucho. La urografía fue también muy útil y muy eficiente, sin embargo, ella usa contraste yodado y pues en estas ocasiones los pacientes pueden tener una afectación renal, también requiere preparación, entonces pues no es que se use mucho. Sin embargo, acá finalmente encontramos la Urotap, que ha sido o es hoy en día el gold estándar para la identificación de los cálculos, porque identifica todos los tipos de cálculos y tiene la posibilidad, aparte, de evaluar alteraciones anatómicas como la hidronefrosis y alteraciones fisiológicas, donde ya empiecen a haber grados de inflamación, donde ya empiece a verse daño renal. Acá vemos en esta imagen un Urotac, vemos dónde se encuentra, por ejemplo, este cálculo, está ya acá casi en la última estrechez ureteral, entonces esto también pues, nos da como una identificación local rápida. En este caso, pues también vemos otro Eurotac y vemos dónde está marcando el cálculo. Y estos son los casos donde se usaba la urografía, perdón, la radiografía simple abdomen. Que si se dan cuenta, es útil, sirve, la podemos utilizar, solamente que pues hay que tener en cuenta que hay cálculos que se pueden ver solapados por las razones que ya les mencionaba. Finalmente, ¿qué procedimientos podemos o se realizan para tratar los cálculos? Tal vez esto no lo hagamos nosotros como médicos generales, pero sí es importante poder explicar a un paciente a qué se puede ver expuesto, cómo se van a tratar sus cálculos y cuándo son beneficiarios de un tipo de procedimiento o de otro. Entonces, tenemos como primer punto la litrotricia extracorpórea. En este punto quiero preguntar si se ha estado escuchando bien la conferencia, perdón, la exposición. Sí, muy bien. Gracias. Sí, súper. Entonces, la litotricia extracorpórea es un procedimiento que tiene muchas ventajas porque no es invasivo, es ambulatorio y lo que va a hacer es, mediante ondas de choque fuertes y dirigidas, va a desintegrar el cálculo, ¿sí? Va a fragmentarlo y el paciente va a poder eliminarlo mediante su orina normal, ¿sí? Como se dan cuenta con la imagen, entonces cuadran, verifican el paciente en qué zona principal tiene el cálculo y ahí empiezan a enviar estas ondas de choque. Son ondas de choque muy fuertes, por lo cual pueden llegar a generar contusiones renales con hematomas, tanto en piel como hematomas en el área del riñón,
hematuria que generalmente se presenta, y hay que decirle a los pacientes que van a tener orina en sangre, sangre en orina, precisamente por las contusiones, y hay que tener algunas consideraciones para no referir ese tratamiento. Pues no se le va a dar a una paciente en embarazo, obviamente, no en obstrucciones distales, porque ya están muy alejadas y se prefieren otros procedimientos. Infecciones activas tampoco, porque pronto puede desencadenar un proceso de sepsis. Se evalúa si se usa en procesos donde hay aneurismas, donde hay coagulopatías. En estos pacientes con obesidad no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque a mayor grasa, mayor panículo adiposo, es más difícil que las ondas de choque lleguen al lugar donde tienen que actuar. La ureteroscopia, otro procedimiento muy usado, pero se usa sobre todo cuando los cálculos se ubican ya en áreas distales del uréter, o de pronto si es un cálculo pequeño que ha podido atravesar la vejiga y ha quedado enclavado en la uretra, pues también es de mejor manejo realizar una ureteroscopia. Simplemente es un endoscopio que se inserta por la uretra y va a encontrar el cálculo y lo va a extraer, o mediante un láser lo va a fragmentar, haciéndolo mucho más pequeño. Es un procedimiento ambulatorio, no se requiere de incisiones, incluso a veces ni siquiera de una anestesia general. Solo que hay que tener en cuenta que cualquier manipulación que se le genere a la uretra puede desencadenar un daño. Y en estos casos, estos pacientes también van a tener hematuria. Entonces hay que tenerlo en cuenta por si preguntan. Puede ser un poco incómodo y un poco doloroso. Por último, tenemos la nefrolitotomía percutánea, tratamiento de elección y muy utilizado últimamente. Es un procedimiento mínimamente invasivo en el cual sí se requiere de anestesia general, se requiere de una hospitalización, pero no prolongada, en la cual se va a hacer una pequeña incisión en la parte posterior del cuerpo, se va a insertar por allí un nefroscopio, y este nefroscopio va a extraer el cálculo o utilizar un láser que lo desintegre. La nefrolitotomía pues se recomienda también en aquellos pacientes con obesidad, en aquellos pacientes los cálculos se encuentran sobre todo enclavados en el polo inferior del riñón, o que per se estén en el riñón, ¿sí? La cirugía abierta, acá solo como modo de historia, existía, se utilizó, fue un tradicional, pero pues hoy en día con estos procedimientos mínimamente invasivos se prefiere optar por ellos. Ahora, este es el manejo que le da el médico general a las situaciones de las litiasis. Cuando este paciente llega con cólico nefrítico, estoy esperando que lo vea urólogo y determine su manejo. ¿Yo qué puedo hacer? Lo primero que debo hacer es diagnosticar, hacer un diagnóstico correcto de que son litiasis, pero tengo que aliviar su sintomatología. Los AINES son la primera línea de elección para el dolor. ¿Por qué? Porque los AINES generan vasoconstricción de la arteria eferente, por lo cual van a disminuir el flujo sanguíneo y van a, por decirlo así, disminuir también un poco la función de estas nefronas, ¿sí? Reduciendo la diuresis, el edema y los espasmos. Pues tampoco los vamos a dejar por mucho tiempo porque podemos desencadenar una falla renal, pero para el dolor es lo ideal. Principalmente el uso de diclofenaco, la dipirona pues también se usa, y en segunda línea pues los opiáceos. Y otras situaciones de emergencias, aquellos pacientes que tienen una sepsis por toda la obstrucción que se ha generado, y rápidamente se tiene que hacer una nefrostomía percutánea para hacer el drenaje o un catéter doble J. Entonces, bueno, es importante también, y lo quiero mencionar antes de que se me olvide, recomendarle a estos pacientes. Estos pacientes deben tener en cuenta muchas cosas, y es la alimentación. Tienen que mejorar su alimentación si el ácido úrico en sangre está elevado, y tienen que evitar ciertos alimentos en exceso, como lo son las espinacas, porque las espinacas tienden a hacer o ayudar a los procesos de formación cálcica. Tienen que aumentar en su dieta alimentos ricos en magnesio, por ejemplo los frutos secos, las almendras, las nueces, porque el magnesio permite que se deshaga el fosfato, que también ayuda a la formación de los cálculos, al fosfato y a los oxalatos cálcicos. También es útil la vitamina D6, ¿sí? Son como recomendaciones que como médicos generales podemos darle a los pacientes, e incluso el citrato potásico es un
es un medicamento, al igual que los dos los podemos formular. Cuando los cálculos son ureterales y miden menos de 5 milímetros, ¿sí? Menos de 0,5 centímetros, nosotros como médicos generales podemos dar tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Una terapia médica expulsiva. Podemos darle al paciente la analgesia que se necesita y se requiere para que mejore su sintomatología inicial y darle medicamentos como los alfa bloqueadores tipo tamsulosina. ¿Por qué menciono la tamsulosina? Porque es la que se encuentra más en el mercado. Lo que van a generar es una dilatación de los uréteres y van a permitir que el cálculo descienda y se expulse. Entonces, ¿qué se le va a recomendar al paciente? Que filtre la orina para observar si realmente él expulsó el cálculo, y si no, simplemente hacemos una radiografía de abdomen de seguimiento para ver en dónde está el cálculo, si ha ido descendiendo o si finalmente ya no está. Si en 2 a 4 semanas el paciente no ha expulsado el cálculo, debemos referirlo inmediatamente al urólogo. Cuando los cálculos ureterales ya son cálculos distales, sin importar el tamaño, se hace una ureteroscopia flexible. ¿Sí? Flexible. Cuando los cálculos ya son de uréter medio y uréter proximal, tenemos que evaluar el grado del tamaño. Si son menores a 1 centímetro, podemos dar la litotricia extracorpórea o se puede realizar la litotricia extracorpórea, y cuando son mayores a 1 centímetro es preferible que se realice una ureteroscopia flexible. Ahora, cuando los cálculos son renales, aquellos que son pequeños y asintomáticos, se le puede hacer un seguimiento, pero como les mencionaba, estos pacientes en algún momento van a generar síntomas y van a requerir un tratamiento médico. Cuando son mayores a 2 centímetros o son cálculos coraliformes, van a generar infecciones crónicas y deterioros de la función renal, deben ser tratados inmediatamente con una nefrolitotomía percutánea. Esto, sean mayores a 2 centímetros. Al igual que en pacientes que están obesos, porque les decía que en ellos no funciona o no es útil la litotricia extracorpórea, o aquellos que tienen alguna alteración anatómica. Pues, la nefrolitotomía para estos dos tipos de pacientes. ¿Listo? La ureteroscopia puede funcionar, pero como les decía, es muy traumática. Cuando son menores de 2 centímetros, lo ideal es que se haga una litotricia extracorpórea desde que sean vistos por el aparato, y si son de polo inferior, sí es mejor hacer una nefrolitotomía, pues porque es mucho más difícil fragmentarlos y que sean expulsados. Bien, hasta acaba como tal la exposición. Voy a leer por encima unos casos clínicos. Ok, entonces esta es una mujer de 50 años, es diabética, insulinodependiente, tiene infecciones urinarias y cólicos nefríticos a repetición, lo cual ya de paso me da que yo debo investigar qué pasa. Acude a urgencias por un dolor en fosa renal izquierda de 5 días de evolución, asociado en las últimas 24 horas a fiebre, escalofríos y malestar general. Posiblemente tenemos una paciente con una infección grave. Analítica de sangre, plaquetopenia, leucocitosis y disminución de la actividad de la protrombina. Y me da esto pensar que también hay un trastorno de la coagulación. Analítica de orina normal. Radiografía de abdomen con claras imágenes de litiasis. La ecografía renal me dice que hay una dilatación moderada del sistema excretor izquierdo. Entonces, teniendo en cuenta los antecedentes y el estado en el que llega esta paciente, ustedes de esas 4 opciones, ¿qué creen que es lo más adecuado? Chicos, ¿sí me están escuchando? Sí, yo creo que la última. Bien, sí, entonces en este caso tenemos que actuar rápido con esta paciente. Al parecer ya están entrando en un proceso de sepsis, entonces lo que tenemos que hacer es hacer un drenaje. Entonces se le puede colocar un catéter doble J o practicar rápidamente una nefrostomía percutánea, pues para aliviar la sintomatología y evitar ya una infección, bueno, evitar no, eh, eh, impedir que la infección siga avanzando y darle una cobertura antibiótica amplia, porque posiblemente esta paciente tenga unas bacterias gram negativas. Bien. Otro caso clínico, paciente de 46 años, sexo masculino. Durante un viaje de automóvil empezó a presentar leve dolor en zona lumbar derecha, que se irradia a los flancos. A la hora siguiente,
Realiza la micción presentando disuria y la orina es de color amarillo rojizo. Presenta hematuria. 3 horas después, el dolor aumenta en intensidad, por lo que es llevado a emergencias del Hospital Federico Lleras. Al examen físico, el paciente presenta dolor a la palpación en flanco izquierdo y el resto del examen es normal. Entonces, viéndolo desde un punto de vista clínico y de examen físico, el paciente tiene una urolitiasis. Estamos en el Federico Lleras. ¿Qué solicitarían ustedes? Un uroanálisis. ¿Un uroanálisis? Bien. Sí, un uroanálisis. El uroanálisis demuestra que realmente hay hematuria, que el paciente tiene cristales de calcio y quedamos solamente con esto. Pues hay que hacerle también una imagen, ¿no? Estamos en el No Federico sé, Lleras. pues se puede pedir de una vez un TAC, pues que es el gol estándar, o una RX simple. Idealmente el TAC. ¿Para qué? Para saber en qué parte está localizado el cálculo, saber de qué tamaño es y finalmente darle un manejo, bien sea médico, del médico general, un manejo expulsivo, o si ya requiere un manejo como tal especializado. Pero bien. Y el último caso, paciente de 33 años, diagnosticado, que es diagnosticado debido a cólico nefrítico derecho de litiasis ureteral a nivel del tercio medio del uréter lumbar. Es un quinto episodio en 2 años, el resto de ocasiones se resolvieron con expulsión espontánea de las litiasis. Hasta aquí, ¿qué es lo más importante en este paciente? Pues que esto tiene recurrencia, entonces que se debe estudiar porque pues no es, o sea, no es algo, no tiene un buen pronóstico. Bueno, digamos que es muy raro que haya tanta repetición de, pues de esta patología. Muy bien, es un paciente joven que está haciendo... Señor. Que sí, que además es un paciente muy joven para tener tanta Sí, recurrencia. exactamente. Entonces, a este paciente sí hay que estudiarlo, tenemos que saber por qué estos cálculos a repetición, pues finalmente para evitar muchas cosas, evitar sobre todo pues el dolor del paciente, las molestias del paciente, que este paciente pueda reintegrarse al área laboral, evitar también el gasto sanitario, bueno, un montón de cosas. Dentro de los antecedentes personales, enfermedad de Crohn. Esto lo mencionan más dentro del caso clínico, pero pues no tiene nada que ver a la historia. Y dentro de los antecedentes familiares, el padre también tiene litiasis de repetición. A la exploración, el paciente actualmente está asintomático y acude para el tratamiento de la litiasis. Acá les pregunto, ¿qué harían? ¿Qué harían según el resultado de ya el urotac? O sea, ya tenemos el Urotac, ya nos dieron Sí, el resultado. hicimos el urotac y evidentemente hay cálculos, hay un cálculo en el ureter derecho. ¿Qué haríamos? Pero ¿de qué tamaño es o cómo es? Exacto, a eso quería que fuéramos. Entonces, lo que hacemos es evaluar de qué tamaño es y verificar si realmente a este paciente se le puede hacer una terapia médica expulsiva. Incluso podemos implementar esto en observación, en hospitalización, y, y si no, pues ya pasaríamos a hacerle algún procedimiento a este paciente. Dependiendo del resultado, pues le podríamos hacer una ureteroscopia o una litotripsia extracorpórea. ¿Listo? Muchachos, no es más.